¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso, ya no de RD como te había explicado, sino de literatura, ¿correcto? Continuando con las clases de literatura, el día de hoy tenemos que desarrollar el tema de figuras literarias, ¿correcto? Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos, ¿no es cierto?, de tercer año de secundaria del Colegio Kewin en Cañete. También agradecerles a las personas que pueden escuchar este video. Estos videos siempre son subidos, ¿no es cierto?, a la plataforma de YouTube, a este canal y lógicamente que si te gustan los videos, pues los compartes, por ahí te suscribes, que es lo más importante. Y bueno, más allá de eso, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar pues con este tema número 2, ¿correcto? La semana pasada, para hacer básicamente digamos, una retroalimentación de lo que pudimos ver, trabajamos con los géneros literarios, trabajamos fundamentalmente sobre el concepto de literatura, trabajamos sobre las especies literarias, ¿no es cierto? Hablamos de Aristóteles y de la poética, ¿no? Y también pudimos fundamentar los géneros literarios modernos, ¿no? Como el género narrativo y el expositivo. Ahora, hoy vamos a trabajar, ¿no es cierto?, un tema que está afianzado o relacionado, ¿no es cierto?, con la poesía. Y sobre todo con la poesía, porque dentro de la poesía, ¿no es cierto?, damos a conocer o a entender o, digamos, o a transmitir ideas, pero bajo otro tipo de lenguaje, ¿no es cierto? ¿Tú te acuerdas que cuando yo te dije que la finalidad de la literatura era una finalidad estética, ¿no es cierto? Y eso se producía tanto en los géneros literarios, sea épico, sea lírico, sea dramático. De la misma forma va a pasar con las figuras literarias, porque al emplearlas, lo que se está buscando es que las palabras, los términos y los versos tengan un sentido fundamentalmente estético. Así que el día de hoy vamos a trabajar mediante estos estilos, vamos a trabajar mediante esos fundamentos, vamos a conocer la clasificación de las figuras literarias y cómo éstas se definen, y vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Lógicamente de las figuras literarias. Posteriormente vamos a desarrollar algunos ejercicios y ya sabes que siempre te está quedando una ficha de trabajo que tienes que desarrollar al culminar, ¿no es cierto? Al culminar, en todo caso, digamos, el tema, ¿no? Al culminar de, digamos, de escuchar el tema. Entonces, eso es lo fundamental, eso es lo importante. Así que vamos de una vez a trabajar con el tema de hoy. ¿Correcto? Listo. Hoy vamos a ver lo que son las figuras literarias, ¿cierto? Sería ya el tema número 2. Y para establecer las figuras literarias, hay que recordar, ¿no es cierto?, qué son, ¿no es cierto?, las figuras literarias. Así como los géneros eran o fundamentalmente se clasificaban según los temas o según los personajes o según básicamente las acciones comunes, las figuras literarias, ¿no es cierto?, son herramientas y armas de una búsqueda constante que el escritor utiliza ¿para qué? Para canalizar sus emociones. Ojo, que si estamos hablando de emociones, estas figuras literarias se van a relacionar, ¿no es cierto?, con la poesía. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que cuando vimos la semana pasada los géneros literarios, yo te decía que aquel género donde se daba a conocer las emociones, los sentimientos o los pensamientos del autor, no era otro que el género lírico. Lógicamente que estas figuras literarias se van a relacionar con el género lírico. Ahora, como herramientas también son recursos del lenguaje, que como recursos del lenguaje sirven para expresar de otra manera o bajo otras formas el lenguaje que constantemente utilizamos. Entonces, esto quiere decir que la finalidad
¿no es cierto?, de la literatura sigue siendo, a pesar de sus diferentes modos de discurso, estética, ¿no es cierto? Su finalidad siempre será estética. La podemos encontrar en las obras literarias. Ojo, que no solamente en la poesía, aunque con la poesía está más relacionada, también se puede encontrar en el género épico y hasta en el narrativo, en el dramático también, pero fundamentalmente en los textos poéticos, ¿no? Las figuras literarias, chicos, reciben muchos nombres como recursos estilísticos, recursos retóricos, figuras retóricas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá vamos a encontrar al poeta de los años 50, Alejandro Romualdo, ¿correcto? Fallecido allá por el año 2009. Y Alejandro Romualdo tiene, pues, uno de sus poemas más recordados es Canto Coral a Túpac Amaru, ¿no es cierto? Y ahí utiliza, pues, ¿no es cierto?, una figura literaria muy importante que conlleva a la exageración, ¿no es cierto? A la exageración, pero sobre todo una exageración estética, ¿no? Que no es otra que digamos, el hipérbate, ¿correcto? El hipérbate, ¿no? Dice, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no? Ahí es. Entonces, como estas figuras literarias que se emplean en la poesía, vamos a clasificarlas, ¿no es cierto? Según su postura, según su posición, ¿no es cierto? Y según también su estilo, porque sobre todo es eso, son recursos retóricos o recursos estilísticos, ¿correcto? Así que vamos a clasificar a las figuras literarias que son las más usadas, las más empleadas o las más importantes. Por ejemplo, la figura literaria, ¿no es cierto?, denominada, ¿no es cierto?, la que hace un momento vimos, que era la hipérbole, que era la exageración de elementos, ¿no es cierto?, pertenece fundamentalmente a las figuras del pensamiento. O sea que las figuras literarias se pueden dividir en figuras de palabra o dicción, en figuras de pensamiento y en figuras de sentido, ¿correcto? Pero vamos a empezar la clasificación de las figuras literarias con las figuras de palabra o de dicción. Ahora, ¿por qué se le llamarán, profesor, figuras de palabra o de dicción? Porque alterando, ¿no es cierto?, o contextualizando la palabra, se puede llegar al fin estético, que es convertir a estas en una expresión bella. Por ejemplo, la primera figura, ¿no es cierto?, de palabra o de dicción es el epíteto. ¿Por qué se le llama epíteto, profesor? Porque lo que hace el epíteto, ¿no es cierto?, es remarcar una cualidad o una condición del referente que éste ya posee, pero se remarca simplemente ¿para qué? Para darle mucha más fuerza al término o a la palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo te digo verde campo, epíteto. Si yo, por ejemplo, te digo la roja sangre, epíteto. Estoy repitiendo una cualidad que ya tiene el elemento que hago referencia. Pero lo pongo porque le da, pues, una resonancia, le da de alguna u otra manera una prestancia, le da fortaleza al verbo. Por ejemplo, Garcilaso, ¿no es cierto?, uno de los poetas del Renacimiento español, de la escuela italiana, decía lo siguiente, ¿no? Por la verde hierba, repite, ¿no?, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa. Ah, profesor, claro, ¿cómo la hierba no va a ser verde? ¿Cómo el viento no va a ser fresco? ¿Cómo el lirio no va a ser blanco? ¿Cómo la rosa no va a ser colorada? Profe, ¿por qué se repite una cualidad que ya presenta el elemento que se hace referencia? Porque lo que se trata de dar fundamentalmente es fuerza. Ese es el epíteto, recuerda eso. Como primera figura entonces de palabra o de dicción, encontramos al epíteto. Posteriormente vamos a encontrar, chicos, ¿no es cierto?, ¿a quién? Al símil o comparación. El símil o comparación ya no es una figura de palabra o de dicción,
el símil es una figura de pensamiento, ¿correcto? ¿Y por qué se le llama figura de pensamiento? Se les llama así porque lo que pasa es que nosotros relacionamos o comparamos un pensamiento o una idea con respecto a otra idea. Es más, las figuras de pensamiento se relacionan con las diferentes maneras o formas en cómo vemos el mundo, en cómo analizamos el universo, ¿no es cierto? Y claro, dentro de estas figuras de pensamiento vamos a encontrar el símil o la comparación. En esta figura, chicos, se busca comparar al objeto con otro elemento para lograr mayor nitidez en lo que se dice. Por lo general se usan nexos. Esto es muy importante que recuerden. Se van a usar nexos. El símil o comparación usa nexos. Profe, ¿y por qué me está señalando eso? Porque a veces el símil se puede confundir con la metáfora. Pues para no confundirla, por eso te digo que lo que hace el símil es comparar un objeto con otro empleando nexos o enlaces, ¿correcto? Entre los nexos o enlaces vamos a encontrar el como, así, así como, tal, igual que, tan, semejante a, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué también te lo señalo? Porque la metáfora también hace, digamos, y como parte de las figuras, ¿no es cierto? Como parte de las figuras, de alguna u otra manera del pensamiento, también forman parte constitutiva, ¿no es cierto?, de este tipo de figuras, y lo que hace también es comparar un elemento con respecto a otro. Pero en la metáfora, esto se hace sin utilizar conectores. Por eso siempre señalo que el símil utiliza conectores, ¿correcto? Para encontrar estas relaciones. Por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no es cierto? Digamos, el poema 15, ¿no es cierto?, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, dice lo siguiente: claro como una lámpara, simple como un anillo, ¿ves? Se está utilizando, ¿no es cierto?, los nexos. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. ¿Te das cuenta, no? Emplea los elementos o los nexos para hacer estas comparaciones, ¿correcto? Símil o comparación, figura de pensamiento. El epíteto, profe, figura de qué? El epíteto, por si acaso, figura, ¿no es cierto?, de palabra o opción. Por ejemplo, yo puedo haber dicho en símil, tus ojos son dos estrellas que alumbran mi camino. O mejor dicho, tus ojos son como dos estrellas que alumbran mi camino. ¿Correcto? Ahí está. Eso es lo más importante en este caso, símil o comparación. Luego tenemos a la figura literaria denominada personificación o prosopopeya, ¿no es cierto? Personificación o prosopopeya. En este caso, esta figura literaria pertenece a las figuras de sentido o tropos, también se les llama. ¿Y por qué figuras de sentido? Porque lo que trata de hacerse ya no es comparar un elemento con respecto a otro, y ya no se fije en el sentido contextual de las palabras. Aquí lo que se trata de hacer, chicos, ¿no es cierto?, es dar cualidades o características a elementos que no la tienen, ¿correcto? Que no la tienen, pero se les da, lógicamente, con un fin estético. Personificación o prosopopeya es la figura literaria, chicos, que otorga características humanas a objetos y animales. Por eso se le llama personificación. Es como decir, pobre mi celular, ¿no? Pobre mi celular, ¿cuánto sufre? Claro, ¿cómo va a sufrir el celular que es un objeto? Le estoy dando una cualidad o una condición humana a un elemento que no lo tiene, como en las fábulas y los cuentos fantásticos, ¿no? Son usados por los poetas para vivificar sus versos de modo creativo. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer fue escritor, ¿no es cierto?, del romanticismo español, ¿no? Digamos,
tiene uno de los siguientes versos, ¿no? Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. Los átomos palpitan y se inflaman. Le damos condiciones humanas a un elemento que no es humano. Claro, que es un elemento vivo, sí, que es el elemento mínimo de la masa, también, pero no es una persona, ¿cierto? Le damos una cualidad a esto que no lo tiene, ¿correcto? Pero le damos esa cualidad, le damos esa cualidad, ¿correcto? Ahí es. Entonces, eso es lo inmediato dentro de la personificación o prosopopeya como figura de sentido, ¿correcto? Luego vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a la hipérbole. Y acá hay que señalar algo. Por eso te decía que de repente a veces se puede confundir entre la hipérbole e el hipérbato. Pero a ver, profe, ¿qué cosa es la hipérbole? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es la hipérbole? ¿Y cuál es la diferencia? La hipérbole es una figura de pensamiento, ¿no es cierto? Ahora, lo que hace la hipérbole, como decía al inicio con los versos de Alejandro Romualdo, es que es una figura de exageración. O sea, exagera una cualidad, una condición o una acción que se está realizando o que se está dando a conocer en los versos. Es la figura de la exageración, la hipérbole. No te confundas con hipérbato, porque el hipérbato es el desorden. Acá estamos hablando de la hipérbole, ¿correcto? Que amplía o disminuye la realidad, ¿correcto? Es usado, chicos, por poetas para añadir vehemencia en sus versos, vehemencia en sus versos, fuerza en sus versos, que le presten atención a lo que está diciendo. Por ejemplo, yo te decía que las figuras literarias, por lo general, ¿no es cierto?, se suelen utilizar mucho en la poesía, ¿no es cierto? De hecho, las figuras literarias toman como campo idóneo para su función la poesía, pero también se suelen emplear en la narrativa. Y claro, ¿no? Hay que decirlo de esta manera, ¿no? Gabriel García Márquez siempre trató de narrativizar la poesía, ¿no es cierto? Y por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, en uno de sus cuentos, ¿no es cierto?, nos manifiesta, ¿no? El dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó, ¿qué horas son? Y le habían contestado las que usted dé, mi general. O sea, era autoritario hasta con el tiempo. ¿Te das cuenta, no? O sea, era, ¿no es cierto?, la exageración hecha persona sobre el poder. Otro ejemplo de hipérbole, por ejemplo, sería, era más lento que una tortuga. Ahí está. O otro ejemplo de hipérbole sería, érase un hombre a una nariz pegada. O sea, en vez que la nariz esté pegada al hombre, el hombre está pegado a la nariz, ¿no? Exageración. ¿Correcto? No me mires así porque me matas, dice. Te mato con la mirada, entonces. ¿No? Exageración. ¿No es cierto? Me estoy muriendo de hambre, ¿no? Exageración. Si te murieras de hambre, ni siquiera podrías hablar. Hipérbole. ¿Correcto? Hipérbole. Figura de pensamiento, la hipérbole. ¿Ah? Y claro, la diferencia está con el hipérbato. El hipérbato, chicos, no es una figura de pensamiento, es una figura de palabra. El hipérbato consiste en desordenar los versos. Es más, se desordena la gramaticalidad. Lo fundamental dentro del hipérbato es alterar el orden lógico de las palabras. Y no solamente alterar el orden, ¿no?, por alterarlo, sino que al alterar se le da una connotación de belleza a las palabras como tal. Por ejemplo, dice, pasos de un peregrino son errantes, cuantos me dictó verso dulce, musa en soledad confusa, perdidos unos, otros inspirados. ¿No? Luis de Góngora y Arcos. Otro ejemplo de hipérbato es, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón a sus nidos colgar. En vez de decir, ¿no es cierto?, las golondrinas de color oscuro volverán, ¿no es cierto?, a tu balcón, digo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Como dice Gustavo Adolfo Bécquer. Lo que estamos haciendo, ¿qué es? Alterar el orden de las palabras
para darle una continuidad, una estructuración, ¿no es cierto? Y una contundencia en los versos para generar. Eso es lo que se está tratando de hacer en este caso. Y el hipérbato, profe, ¿qué figura es? Figura de palabra de dicción. ¿Correcto? Ahí está. Otra figura literaria es la metáfora. La metáfora como figura del pensamiento se puede confundir con el símil. ¿Cuál es la diferencia? En que la metáfora, como el recurso más usado dentro de la poesía, no solamente es oral, sino escrito. Y además lo que hace la metáfora es comparar un elemento con otro elemento de la realidad. Pero esto se hace, muchachos, ¿no es cierto?, sin utilizar conectores. O sea que las palabras que se dicen son comprendidas de forma distinta. ¿Correcto? Claro, entre un elemento con respecto a otro, lo que se está haciendo es resemantizar el significado de las palabras por otras para darle un sentido bello, ¿cierto? Como diría el gran poeta de los 60, César Calvo, ¿no es cierto? Dan las campanas tu recuerdo en punto, ¿ves? Afuera se pasean las 2 de la mañana. Nada pudo diciembre contra el semestre tuyo. Nada el sol silencioso contra tu sombra hablada. Desde el fondo de todo lo que tengo, me falta. Metáfora, te estás dando cuenta que él está utilizando el tiempo para hablar de la ausencia de aquel ser amado, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Utiliza los elementos del tiempo para dar a entender que la soledad se aplaza o se amplía mucho más, ¿no es cierto? Y que eso es un letargo, eso es algo que se siente, eso es algo que conmueve, eso es algo que de alguna u otra manera fastidia, que molesta, que entristece. Por eso termina diciendo, desde el fondo de todo lo que tengo, ¿no? Metáfora. Como decir, por ejemplo, no sé, como decir, por ejemplo, las perlas de tu boca en vez de dientes, ¿no? Como decir, por ejemplo, tus ojos, luceros que alumbran mi camino, ¿no es cierto? Ahí está. Luceros que alumbran mi camino. Ahí está, metáfora, ¿no es cierto? Lo que hace la metáfora es resemantizar o resignificar las palabras bajo un sentido estético bello. Ahí está, la metáfora. Luego encontramos la antítesis o contraste. Hay que recordar que la antítesis o contraste es una figura de pensamiento. En esta figura se van a situar dos ideas que son contrarias u opuestas en el mismo verso. El contraste puede ser por oposición de palabras antónimos o frases de significado contrario. Por ejemplo, José Agustín Goitisol. Él dice, los niños van por el sol y las niñas por la luz. Niños, niñas, sol y luna. O por ejemplo, esta gran frase, ¿no es cierto?, del narrador norteamericano, cuando Neil Armstrong pisó por primera vez, ¿no es cierto?, la luna, ¿no? Él decía, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no es cierto? Antítesis o contraste. Ahí está, pequeño, gran, ¿no es cierto? Eso es, hay que recordar para no confundir. Se expresan dos ideas o dos frases de manera contraria. ¿Correcto? Esa es la antítesis como figura de pensamiento. Luego vamos a encontrar a la reiteración o la anáfora. Reiteración o anáfora. Hay que recordar que dentro de la reiteración o la anáfora se usa esto, ¿no es cierto?, en los poemas con el fin de remarcar una idea por la cual se repiten una o más palabras al inicio de los versos. O sea que se repiten una o más palabras al inicio de los versos. ¿Correcto? Por ejemplo, ha muchos años que busco el viernes. Ha muchos años que vivo triste. Ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste, ¿no? Esa es, claro, una de las frases del poeta modernista mexicano Amado Nervo,
¿no es cierto? Este poema famoso, aquel, ¿no? Ahí está. Anáfora, ¿no? La reiteración de las palabras al inicio de los versos, ¿no? Por ejemplo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. ¿Correcto? No perdono, no perdono, no perdono. Ahí está. Anáfora. ¿Correcto? Eso es. Figura, ¿no es cierto?, de palabra de dicción. Vamos a encontrar otros, por si acaso, vamos a encontrar otros. Por ejemplo, ¿como cuál? Como vamos a encontrar otras figuras literarias. Por ejemplo, vamos a encontrar por acá, ¿ya? El asíndeto. Profe, ¿y qué cosa es el asíndeto, no? Para que quede claro. El asíndeto, ¿no es cierto?, es básicamente una descripción, o no una descripción, sino una enumeración de los elementos que se tienen que hacer. Por ejemplo, tienes que lavar, ¿no es cierto? Tienes que lavar las ventanas, coma, ¿no es cierto? Las puertas, coma, ¿no es cierto? Los coches, coma, y así. El asíndeto, por si acaso, es la enumeración de los elementos, ¿no es cierto? Ese es el asíndeto. Luego, también vamos a encontrar, por si acaso, a la elipsis. Profe, ¿y qué cosa es la elipsis? La elipsis, por si acaso, ¿no es cierto?, es la omisión de una condición verbal, porque ya se sobreentiende. Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo, hoy iremos a cenar, ¿correcto? Hoy iremos a cenar. Y mañana de compras. ¿Te das cuenta que ya no estoy colocando iremos? ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende, ¿no? Otro ejemplo, yo puedo decir, ¿no es cierto?, año de bienes, ¿no es cierto?, año de nieve, por ejemplo, ¿no? O sea, año fructífero. Claro, pero ya no coloco el es porque se sobreentiende. El is, ¿correcto? Por ejemplo, Juan y Pedro, o mejor dicho, Juan irá a jugar, Pedro también. Pedro, ¿no es cierto?, también ya no debe ir, irá a jugar, porque se sobreentiende. El is, ¿correcto? Luego encontramos el polisíndeto. El polisíndeto. El polisíndeto. ¿Ya? El polisíndeto. ¿Ya? ¿Qué significa o qué se entiende por polisíndeto? Lo que aquí hacemos en el polisíndeto es dar cualidad o cualidades a un elemento. Primero representando las cualidades y al final dando el nombre o la referencia de quién se trata. ¿No es cierto? Por ejemplo, mira, porque es dura, ¿no es cierto?, y es blanca, ¿correcto? Y es graciosa, y es leve, como un rayo de luna. ¿No es cierto? Mira, date cuenta, porque es dura y es blanca y es graciosa y es leve como un rayo de luz. ¿Cuál es el conector que se está repitiendo constantemente? I. O sea, el polisínteto implica darle una cualidad tras otra cualidad tras otra cualidad al elemento sin mencionarlo. Y no solamente eso, sino que utilizas el conector I, polisínteto. ¿Correcto? Polisínteto.
Luego también vamos a encontrar a la paradoja. ¿Qué implica la paradoja? Implica básicamente que se va a dar algo que no se pretendía que se dé. Por ejemplo, ¿no es cierto? Mira, mira. O sea que dentro del verso se menciona algo que no se quería, pero que se va a dar. O sea, la paradoja es básicamente como una especie de contraste. No confundirlo con la antítesis, ¿sabes? Porque en la antítesis se utilizan dos palabras opuestas. Aquí se origina dos acciones opuestas, no dos palabras opuestas. Por ejemplo, recuerdo su cálido abrazo. Su cálido abrazo. ¿Correcto? Sus cálidas, sus cálidas manos. Su cálida, cálida despedida, mira, despedida. Su cálida despedida para no vernos más. Ahí está, ¿no? O sea, mira, recuerda su cálido abrazo, sus cálidas manos, o sea, está recordándola a ella y también su despedida, ¿no? Lo paradójico, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues ya la metáfora ya la hemos visto. Otra cosa que no hemos trabajado es la metonimia. Creo que no la hemos mencionado. La metonimia, ¿no es cierto? Lo que trata de hacer, ¿no es cierto? Es reemplazar a un elemento con respecto a otro, dándole el sentido ya no del elemento, sino de lo que representa. Por ejemplo, en vez de decir, ¿no es cierto? En vez de decir que la novela, digamos, La Metamorfosis de Stan Leída, yo puedo, en vez de colocar la novela La Metamorfosis de Stan Leída, entonces puedo colocar Franz Kafka no es muy leído. Leído. Ahí está, no es muy leído. Franz Kafka no es muy leído. Listo, ahí está. O por ejemplo, ¿no es cierto? O por ejemplo, por ejemplo, ¿no? El puño no vence al cerebro. Eso quiere decir que con golpes no se arregla todo, hay que pensar, ¿correcto? Ahí está, metonimia. Y finalmente, ¿no es cierto? Una última figura literaria que quiero darte a conocer es la sinécdoque. ¿No es cierto? ¿Qué implica la sinécdoque? La sinécdoque implica relacionar elementos de la realidad, ¿no es cierto?, bajo un fin metafórico, pero dando a conocer un elemento de exageración, ¿no es cierto? Ahora, entendiéndose como un elemento metafórico que representa la realidad, ¿no es cierto?, uno tiene que entender o tiene que saber en este caso que la sinécdoque, ¿no es cierto?, es una figura de sentido, ¿no es cierto? Y que lo que trata de hacer la sinécdoque es básicamente, ¿no es cierto?, utilizar el nombre del todo por la parte o la parte por el todo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? En vez de hablar, por ejemplo, de la casa, se habla del dormitorio, después se habla de la casa. O se habla de la casa y luego del dormitorio. O sea, la relación es de parte todo o de todo parte. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Trabaja, ¿no es cierto? O mejor dicho, trabajo para ganarme el pan. ¿Qué quiere decir trabajo? Porque debo alimentarme, ¿no es cierto? O por acá, por ejemplo, yo puedo decir quedó sola, ¿no es cierto? Con
4 bocas que alimentar. ¿Esto qué quiere decir? Trabajo, dice, quedó sola con 4 bocas que alimentar, o sea que quedó viuda, ¿no es cierto?, con 4 hijos, ¿correcto? A los cuales son pequeños y tiene que alimentar, ¿correcto? Se entiende por sinecdo que por si acaso, aquella que define una cosa con el nombre de otra, ¿no es cierto? Claro, en vez de decir, por ejemplo, no, quedó con 4 hijos, quedó con 4 bocas. En vez de decir, digamos, alimentarme para ganarme el pan. Listo, eso es. Eso es, el reemplazo de un término con respecto a otro, la sinecdo. Claro que el fin es estético, pero eso no es metáfora, no, porque se compara un elemento con respecto a otro. Ahí están algunas figuras literarias que no habíamos señalado, pero creo que eran importantes, ¿no? Si hacemos una pregunta inmediata, así de manera general, preguntándome a mí qué es el símil, ya sabes que el símil no es otra cosa que la figura literaria que también se denomina como comparativa, ya que se busca comparar un elemento con respecto a otro. ¿En qué consiste la metáfora? Ya sabes que la metáfora es la figura literaria donde las palabras que se dicen son comprendidas de forma distinta. El lector debe hacer el ejercicio de inferencia, ¿cierto? Y la hipérbole, no confundirla con el hiperbatón, ¿no es cierto? La hipérbole es la exageración que puede amplificar o disminuir la realidad. El hiperbatón, por si acaso, es la figura, ¿no es cierto?, del desorden semántico o lingüístico, ¿no es cierto? Sintáctico, perdón, de las palabras. Ahí es. Conclusión. Ya saben que la poesía es tan diversa que para sus manifestaciones estéticas utiliza diversas figuras literarias. Como te decía, sobre todo, ¿no es cierto? Sobre todo, las figuras literarias se emplean en la poesía. Ahora, hay figuras literarias que se pueden entender a través de su contenido y también se pueden entender mediante su estructura. En la poesía de vanguardia, donde hay una innovación completa de los elementos estéticos, artificiales, de los elementos fundamentalmente, pues, no, digamos, de los elementos poéticos, como el empleo de los versos, ¿no? Se suele usar más la metáfora del hipérbole que otras figuras literarias. Ya saben que se le llama vanguardia porque es el rompimiento de la tradición, ¿no es cierto?, poética o estética, hasta donde se había trabajado. Listo, y con esto, chicos, hemos terminado la teoría de figuras literarias. Espero que hasta aquí se esté entendiendo, y si tienes alguna duda, por favor, me escribes por interno, que yo con gusto te voy a responder. ¿Ya? Ahora, vamos a establecer y vamos a trabajar, ahora sí, con algunos ejercicios que tenemos aquí. Ayúdame acá. Dice, figura literaria en la cual se establece una comparación indirecta entre dos seres que guardan cierta semejanza. Dice, comparación indirecta entre dos seres que guardan cierta semejanza. ¿Eso cómo se llama? Sí, comparación. Sí, ¿correcto? La figura literaria que consiste en agregar adjetivos que señalan cualidades inherentes a los seres que acompañan, o sea, agrega una cualidad que ya se sabe que se tiene. ¿Eso cómo se llama? Como el verde campo, como la blanca nieve, como la roja sangre. Eso es, ¿cómo se llama? Epíteto, profe. Perfecto. Pregunta número 3 de la expresión del salón en el ángulo oscuro. Date cuenta que hay un desorden, ¿sí o no? Y si es un desorden sintáctico, se refiere a la figura del hipérbato, ¿correcto? Profe, no es hipérbole, no, porque la hipérbole es la exageración, recuerda. La hipérbole es la exageración. Dice, sus labios son fresas primaveral. La expresión anterior se ha empleado ¿qué? ¿No? ¿Qué se ha empleado? Sus labios son fresas primaverales. Ahí que se ha empleado.
¿no? Sus labios son fresas, o sea, hay una comparación, ¿no? Eso es símil, ¿correcto? Símil, ¿no? Símil, ahí está. Figura que consiste en mencionar el autor por las obras. Ah, el autor por las obras, el contenido por el contenido y el símbolo por los simbolizados. ¿A eso cómo se le llama, chicos? ¿A eso cómo se le llama? ¿Ah? ¿Te acuerdas o no te acuerdas cómo se le llamaba a eso? Profe, ahorita lo acabo de ver, ahorita se me acaba de decir. ¿Cómo se llama eso? A eso se le llama metonimia. Metonimia, un elemento por otro. Metonimia, intercambio, ¿no? Como te decía, en vez de decir la metamorfosis no es tan leída, decimos Frank Kafka no es tan leída. En vez de su obra, hablamos de Frank Kafka, ¿no? Ahí está. Aristóteles realiza esta clasificación de acuerdo al concepto de qué, al concepto de que de mímesis, de catarsis, de objetividad, de belleza o de subjetividad. No, el concepto de belleza, correcto, de belleza, porque todo lo que se busca tiene que ver con un fin estético, ¿no? Es, ya, esto simplemente para recordar, no es un género literario. ¿Cuál no es? Épico sí es un género literario, ¿no? Recuerda que el género épico parte de la palabra epo, que significa narrar o contar, ¿no es cierto? Luego tenemos el género, bueno, tenemos las especies de epopeya, cantar de gesta y poema épico. El género dramático también es uno, ¿no es cierto? Hay que recordar que el género dramático es el género de la representación, ¿no es cierto? Aquí encontramos a quién. Aquí encontramos, por si acaso, la tragedia, la comedia y el drama. En el género lírico que se relaciona con la palabra lira, que tiene que ver con el instrumento de cuerda, emociones, sentimientos, que eso lo vimos la semana pasada, encontramos las especies como el madrigal, encontramos a la oda, la égloga, la elegía, ¿no es cierto? Encontramos, por ejemplo, al epigrama, encontramos, por ejemplo, a la sátira, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el narrativo también, ¿no? Encontramos cuento, novela, fábula, mito, leyenda, ¿no es cierto? La oratoria no es un género literario. La oratoria es un recurso instaurado ya no por los griegos, ¿sabes? Es instaurado por los romanos, por si acaso. Figura literaria que consiste en la alteración del orden lógico que tiene la expresión. Ya, pues la alteración de la sintaxis. Ese es el hipérbato, lógicamente que es el hipérbato. En los siguientes versos dice, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Ya, pues no como peces sorprendidos, allá hay símil, ¿no es cierto? La mitad llenas de lumbre, la mitad llenas de frío. O sea, allí hay, ¿no es cierto? Es decir, sus mulos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. O sea que encontramos, ¿qué encontramos allí? Encontramos definitivamente anáfora, la mitad, se repite, y sus muslos se me escapaban como comparación, sí, anáfora y correcto, ahí está. Y finalmente dice, oh, más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Oh, más dura que el mármol, exageración, exageración. Oh, más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo. Mira, mira, más dura que el mármol. ¿El mármol es duro? Lógico. ¿No? Encendido fuego. El fuego no está encendido, pero por supuesto que debe ser encendido. Me quemo. Claro, el fuego quema. Pues. Más helada que la nieve. La nieve no es helada, sí, le da una condición. Epíteto, ¿no es cierto? Y exageración, hipérbole. Ahí está. Hipérbole y epíteto. Ahí está. Listo, sí. Y con eso hemos terminado, ¿no es cierto?, el tema del día de hoy. Se está quedando así para desarrollar, ¿no es cierto?, algunos ejercicios que te he compartido en esa ficha
por favor, escuchas el video, terminas y te pones a desarrollar. ¿Correcto? Cuídense mucho, chicos. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima semana en otra edición más del curso de literatura. Chao, chao. Cuídense.